Nosotros estamos listos ya para darle la bienvenida a esta hora a nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en contexto sobre temas que son noticia en los países de la región. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie, a toda la audiencia también, como siempre, feliz de estar aquí y de ese sol radiante que señalas, porque precisamente estuve de vacaciones y de 14 días solo pude ver el cielo, el sol 2 veces. Esos Wow. son cielos encapotados en Europa donde no, las nubes no te dejan ni un rayito. Así que, como tú lo dices, hay que agradecer que estamos aquí en Florida con esas heladas tan grandes que tienen un poquito más arriba. Así es. Gaby, hay mucha tela que cortar el día de hoy. No sé si quieres comenzar con Venezuela, con lo que fue la presentación de la memoria y cuenta, o quieres comenzar con lo que fueron las primarias aquí del Partido Republicano. Tú cuéntame con qué quieres iniciar. Bueno, vamos a empezar con Venezuela Ok. porque nuevamente vivimos la irresponsabilidad de un régimen que no rinde cuentas. La memoria y cuenta está diseñada precisamente, Marjorie, para rendirle cuentas a los venezolanos, para que el gobierno se responsabilice, muestre las cuentas. ¿Qué pasó en este discurso? Una cantidad de promesas electorales. Eso básicamente, promesas electorales que además son huecas, porque, por ejemplo, los trabajadores, los maestros en su día estaban esperando el aumento del salario mínimo y se les da ese bono de guerra. ¿Por qué se les da un bono? Porque el bono no va en las prestaciones sociales, no representa ningún tipo de compromiso o de responsabilidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y así se va la vida. El Sendas nuevamente dice que se necesitan 155 salarios mínimos para apenas atender la canasta básica, no para darte lujos, no, para poder comprar el pan, el huevo y atender lo mínimo en un hogar venezolano. Entonces, realmente es muy triste cómo se utiliza una figura institucional tan solemne como es la memoria y cuenta, en donde justamente debería haber un desglose de cada uno de los presupuestos, qué se hizo bien, qué se hizo mal, donde los congresistas reten al Ejecutivo con esa labor de función del legislativo, vigilando que el Ejecutivo gaste los recursos correctamente. Nada de eso sucede. Todos son halagos para Nicolás Maduro. Sube de posición a Alex Saab, una persona que justamente provocó una cantidad de negocios ilícitos, que está acusado de lavado de dinero. Esa persona entonces va a ser la cara de Venezuela para traer esos nuevos negocios al régimen de Nicolás Maduro, porque no van a representar prosperidad para los venezolanos. Entonces, se me va aunque ya estamos acostumbrados, se nos queda ese mal sabor de boca de esa memoria y cuenta, obviamente ante un Congreso que también es ilegítimo, otro Congreso que no ha podido renovarse y así se va el tiempo, no hay fecha para las elecciones tampoco, la mesa de negociación y acuerdo no ha pasado mucho más desde el mes de noviembre, vamos a ver si todo se acelera a partir del mes de febrero, pero realmente esto fue un saludo a la bandera y más bien una bofetada a todos los trabajadores venezolanos, ese supuesto salario indexado, o sea, siempre se inventan una nueva fórmula y obviamente escuchar a Nicolás Maduro atacar a Javier Milei, que desde Alemania, porque está volando al Foro Económico Mundial, dijo que se siente halagado por todo lo que dijo Nicolás Maduro. Si él dice eso, él asegura que está por buen camino y llama la atención eso porque Javier Milei tiene una fórmula revolucionaria o una fórmula completamente distinta, una manera distinta de ver la economía y precisamente va a ser uno de los que abra ese Foro Económico Mundial que inicia hoy hasta el 19 de noviembre. Recuerden que en Suiza se reúnen los grandes poderes del mundo, no solamente los presidentes, los ministros, sino que adicionalmente los grandes empresarios del sector privado, prácticamente lo más poderoso del mundo, esta semana va a estar en Suiza y allí justamente acuerdan estrategias a largo plazo y
ese foro económico mundial ahora se encuentra un poco preocupado por el tema de Donald Trump, porque Donald Trump no ve las cosas como las ven en el foro económico mundial. Así que bueno, se está poniendo interesante el mundo, Marjorie. Comenzaron las primarias en Iowa y el triunfo de Trump o el apoyo que recibió de parte de su partido fue contundente. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de lo más importante de lo que fue su alocución el día de ayer. Sí, inició formalmente la carrera hacia la Casa Blanca el día de ayer, 15 de enero. ¿Cómo funciona? Porque además me apasiona y quiero como compartirlo con la audiencia porque dije, estas elecciones las voy a vivir día a día para conocer un poco cómo funciona el sistema electoral, que es muy distinto al que tenemos en Venezuela. Es bien complejo, por cierto. Muy complejo, muy variado, o sea, entre un estado y otro puede ser una realidad distinta y te voy a hacer una comparación rapidito. El día de hoy era importante para Trump porque marca nuevamente, para que no quede duda, de que él es el líder del Partido Republicano. La mayoría de las entrevistas dice, ¿por qué siguen peleando por ese segundo lugar si además el segundo lugar no va a llegar a ningún lugar? Normalmente ese podría ser el vicepresidente, pero es bien sabido que Nicolás Maduro, no creo que vaya, que Nicolás Maduro, imagínate tú, que Donald Trump vaya a escoger a Nikki Haley o a Ron DeSantis porque ha asegurado que ambos lo traicionaron por haberse lanzado. Aquí lo que dicen es que ya deberían abandonar la carrera y centrarse justamente en la figura de Donald Trump para vencer a Joe Biden y a los demócratas en las elecciones del 2024. No creo que eso pase rápidamente, Marjorie, porque Nikki Haley creía que tenía más chance, ella quedó en tercer lugar, pero tiene más chance en New Hampshire y en Carolina del Sur, en donde ella fue gobernadora, en las Carolinas. Lo que quería señalar de cómo funciona el sistema electoral es que es muy gracioso. Para comparar el primer día del calendario electoral con el segundo, la segunda fecha importante, son sistemas completamente distintos. Ayer se reunían de manera pública con papelitos, no son papeletas impresas por un consejo electoral, no, con papeletas y de manera abierta, debatiendo las personas que pertenecen al partido que está haciendo el caucus, van dando a su favorito y es un debate que se da en un lugar y en una hora específica. Entonces, en más de 90 lugares en el día de ayer en Iowa se reunieron, debatieron y en este caso lo hacen de manera secreta. En algunos casos los demócratas lo tienen que decir a viva voz, entonces decían no, como va a ser secreto, quizás Trump va a tener menos apoyo. Sin duda alguna, él es el favorito del Partido Republicano. Aseguraban que para New Hampshire, que es un sistema totalmente distinto, no es un caucus, sino una primaria que se parece más a la elección que nosotros conocemos, en donde votas de manera individual, tú solito ahí con un registro un poco más sólido. Allí y pueden votar los independientes, no necesariamente tienes que ser republicano para votar en el caucus de New Hampshire. Entonces decían, los independientes van a tratar de votar contra Donald Trump, pero yo creo que con estos números que van más del 51%, no creo que este tipo de estrategias tenga algún tipo de sentido. En el día de ayer habían demócratas que se pasaban al Partido Republicano, votaban a favor o en contra de Trump y luego volvían, al día siguiente se pueden cambiar de partido. O sea, es un universo tan diverso este tema electoral, son apenas las primarias. Y adicionalmente no es un voto directo, Marjorie, se vota por delegados. Entonces ese 50 y tanto % que obtuvo Donald Trump se convierte en el número de delegados que tenía que tener por cada estado. Iowa no es significativo, pero normalmente los 3 primeros estados marcan las diferencias. El día de ayer, el primer caucus provocó que Vivek Ramaswamy ya se saliera de la contienda electoral. Por eso es tan importante, es el que dice realmente quién tiene chance y quién no. Lo que no tiene mucho sentido es esa gran lucha por el segundo lugar que, como te decía, no va a llegar a ningún lugar. Entonces, vamos a ver si siguen gastando tantos millones de dólares en esto o
se centran en esa candidatura o no sé si ellos prefieren tener a un segundo candidato, si en el camino con todo este tema judicial que enfrenta Donald Trump, ellos quieren tener alguna segunda alternativa. Sí, quisiera que profundizaras un poco sobre el público que sigue a Donald Trump, porque justamente ayer los analistas decían que a pesar del mal tiempo, de que no participó en ninguno de los debates del Partido Republicano y de las posturas tan extremistas que ha tenido sobre la comunidad migrante, seguía arrastrando gente. Quisiera que nos presentaras tu visión, el punto de cómo pudiese ser Donald Trump de llegar nuevamente a la presidencia, cuáles serían sus políticas que mucha gente ha calificado de extremas con respecto a los migrantes aquí en Estados Unidos. Bueno, hay que entenderlo desde dos maneras. En primer lugar, quién sería él como presidente y quién es él como candidato. Él llega a la presidencia antes precisamente por las posturas duras con el tema de migración y porque atendió a un público americano, 100% americano, los que a veces llaman redneck, el americano profundo, el americano del interior del país, si queremos hacer la comparación con Venezuela, que había sido abandonado o había sido ignorado. ¿Qué pasa? Normalmente con todo este tema de las minorías, de la inclusión social, todos parece estar protegiendo a diferentes minorías y a diferentes grupos sociales. Y el grupo social más importante electoral de Estados Unidos, que era el estadounidense, de a pie, no estaba siendo atendido. Él lo arropa y adicionalmente lo hace con un discurso en donde dice: voy a devolverte a ti, americano, tu país. Voy a ser más duro con los migrantes, voy a construir el muro. Es gracioso porque la mayoría de las políticas adoptadas por Donald Trump en ese momento fueron muy duras, le dolió mucho a los migrantes, pero las tuvo que seguir adoptando Biden en los 2 y prácticamente 3 primeros años de gobierno. ¿Por qué? Porque si bien Estados Unidos ha sido una nación que ha recibido muchos migrantes, hay un fenómeno mundial. Hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad en el mundo y muchos migrantes están yéndose a los países del primer mundo, que nos duele decirlo de esa manera, el primer mundo, pero son las economías o los países que ya están plenamente desarrollados. Pasa en Estados Unidos y pasa en naciones de Europa, y es por eso que Estados Unidos dice: no es solo culpa de la administración, es un fenómeno mundial. Eso es una realidad. Entonces, él va a seguir ganando votación con ese discurso, Marjorie, porque si en aquel momento el tema migratorio no era tan grave, hoy sí lo es. Cuando vuelves a hablar de 12,000 migrantes diarios que están entrando por la frontera entre México y Estados Unidos, es un problema muy grave. Cuando en el invierno tienen que desalojar a una escuela completa y los niños tienen que estudiar en casa, porque tienen que alojar a migrantes, porque obviamente no los pueden dejar que se mueran de frío y porque los tienen que atender, es un problema grave para los americanos. Imagínate la posición que podrías tener tú o yo, que a tu hijo lo van a mandar un mes a estudiar desde casa por el tema de los migrantes. Si eres completamente americana, puedes decir: oye, muy bien, me encanta ayudar a la gente, pero realmente tengo yo que atender, mi hijo tiene que ser el que se sacrifica por eso. Esas pequeñas grietas que se forman en la sociedad inevitablemente son las que van a ser aprovechadas por Donald Trump. Y creo que hay un gran número de seguidores de Trump, pero también los desaciertos de Biden hacen que un pocotón de gente que no estaba bien con Trump digan: pero mejor lo prefiero a él que al otro. Eso también está pasando. O sea, no son solamente seguidores ciegos de Trump, también gente que está preocupada porque se provoque una tercera guerra mundial, y ha sido otro de los mensajes de Trump. Él lo coloca como que él va a resolver al mundo así. Hay gente que le cree a Trump y dice: necesitamos nuevamente un liderazgo fuerte en la Casa Blanca que ponga orden en el mundo entero, que nuevamente América ocupe ese primer lugar de liderazgo, con políticas duras, porque obviamente no se puede hacer de otra manera. Y todos esos electores se están yendo cada vez más y más hacia Donald Trump. A mí me llamaba la atención
la figura de Nikki Haley, que es una figura más centrista que incluso estaba atrayendo a gente de los demócratas. Incluso ella tiene mejores números para vencer a los demócratas que el propio Donald Trump porque puede acercar a electores más diversos, pero pareciera que no tiene chance, por lo menos Iowa en el día de ayer lo dio así que Trump va a seguir entonces con políticas fuertes, llevando a un electorado que quizás no iba a ir a votar o que estaba indeciso, ya se van entonces enfilando hacia el favoritismo por él o votar por él obligado porque no les gusta la otra opción. Eso también hay que tenerlo allí. Sí, el alto costo de la vida, la inflación, tú cuando hablabas del primer mundo, uno decía, venías antes de este país y la inflación era mínima, pero ahora los índices inflacionarios en Estados Unidos, que tiene también que ver con la inflación a nivel mundial, impacta al ciudadano que reside en este país. Quisiera que nos hablara acerca de esos desafíos que tendrían que enfrentar los candidatos y cómo se perfilan también los posibles candidatos del Partido Demócrata. Bueno, en primer lugar, nunca hay que comparar las inflaciones que nosotros vivimos con la inflación de aquí de Estados Unidos. Les llegó a un 7% y fue una alarma mundial. Nuestras inflaciones llegan al 300%, al ciento y tanto por ciento, y así en casos como Venezuela y Argentina, que son obviamente extremos. Sin embargo, esa inflación está impactando duramente. ¿Y por qué impacta? No solamente porque la inflación per se te pega en que el huevo o la leche está más cara. Cuando dicen que la inflación baja, no es que, tenía los huevos en 7 y ahora otra vez están en 6. Los precios no bajan, sino que el índice de subida se detiene y se desacelera. Pero si va sumando la inflación que venimos arrastrando desde hace 2 años, esos huevos pueden costar hasta el doble. Eso está impactando al ciudadano estadounidense y adicionalmente, como existe un sistema para regular esa inflación, nuevamente las instituciones reaccionan inmediatamente con subidas de tasa de interés para frenar la inflación, es decir, hacen que la economía crezca menos en función de que esa inflación empiece a bajar el nivel de crecimiento. Y eso impacta a un lado y a otro lado de la economía. Entonces, si tú ibas a comprar una casa, antes pagabas, no sé, $2,000 en la hipoteca, ahora puedes pagar hasta $4,000 porque esos intereses que estaban prácticamente en cero en tiempos de la pandemia, incluso antes de la pandemia, ahora están en niveles sobre el 5 y cuando lo ves a nivel hipotecario puede llegar hasta el 9-10% de tasas de interés a 30 años, que son miles de dólares que tienes que pagar adicionalmente. Todo eso impacta inevitablemente en el ciudadano estadounidense. Y otro tema, la deuda que está acumulando este país es grave y esa deuda le va a estallar en la cara tarde o temprano. Y esa deuda es responsabilidad de ambos partidos. Cuando uno está en el poder, el otro le pelea que estás aprobando esto, que esto no es necesario. Ambos partidos han seguido gastando más de lo que ingresaba esta nación. Esta nación llegó a tener superávit, es decir, que ganaban más de lo que gastaban y entonces podían decir, bueno, nos sobró esta platica, la vamos a reinvertir en infraestructura o en lo que sea. Siguen gastando de una manera desmedida. Hay estadounidenses que están muy molestos con el tema de la guerra, dicen, está bien, tenemos que ayudar a Ucrania, pero ¿hasta cuándo? No puede ser una ayuda eterna. Y todos esos temas están justamente en el tapete y ese es el tema fundamental aquí para las elecciones del 2024, Marjorie. La gente va a votar con el bolsillo y es por eso que también Donald Trump, si lo hizo bien, si lo hizo mal, como las cosas ahorita están tan mal, la gente siente que con Trump vivía mejor y casi que tienen automáticamente el pensamiento que tenemos los latinoamericanos. Con aquel vivía mejor, entonces me voy, no me importa tanto la política que vaya a adoptar. O sea, no ven un análisis a profundidad de lo que podría ser su sistema económico. Entonces, claro, yo también creo han que ocurrido muchas eso cosas sí. en estos últimos años. La pandemia del COVID que tuvo un impacto a nivel mundial, la invasión de Rusia en Ucrania, el conflicto que se ha suscitado en la Franja de Gaza contra la organización Hamas. Y bueno, el presidente ha dicho
que si no se apoya desde el punto de vista financiero para que se establezca un frente, entonces también cómo queda Estados Unidos en cuanto a su poderío en ese sentido. Es una situación bastante compleja. Claro. Claro, tienen que atender la guerra, no pueden dejar que Rusia avance, tienen que defender a uno de sus principales socios en el mundo, Israel, que es la única democracia de ese sector. Tienen que atender todo eso, eso se traduce en miles de millones de dólares y a la vez cómo estás atendiendo entonces al norteamericano dentro del país. Incluso hablaba con algunas personas y decía que era impresionante que Europa pasa toda la vida criticando a Estados Unidos hacen mal esto, hacen aquello mal, pero Estados Unidos es el que les da la plata para defender sus fronteras, porque Estados Unidos está defendiendo las fronteras de otros, obviamente para que haya el equilibrio mundial y bueno, por una cantidad de razones geopolíticas, pero es gracioso que te critiquen tanto, pero tú seas realmente el único que defiende con plata constante y sonante. Sin embargo, el día de hoy empieza un nuevo paquete de ayuda a Ucrania y estaban criticando a Alemania, los números están fatales, incluso uno de los ministros le dijo al sector agrícola que no había dinero al más puro estilo de Javier Milei, les dijo a los trabajadores que no había dinero, pero parece que Alemania forma parte de la negociación de esa nueva ayuda a Ucrania. Entonces, los pueblos están diciendo, oye, ya me la estoy pasando mal y tú sigues ayudando allá. Tiene que empezar a haber un equilibrio que no sé cómo se traduce, porque lo que tú dices, obviamente tienen que actuar allí, pero se les está complicando la situación internamente. Francia también tiene una situación muy delicada. Gracias, Javi, por compartir con nosotros todas estas perspectivas periodísticas de temas que son noticias y que sin duda alguna tienen un impacto para nuestra comunidad. Feliz día y será hasta la próxima semana. Un abrazo grande a todos. Un abrazo. Era nuestra compañera Gabriela Peroso hablando el día de hoy sobre estos temas que son noticia en desarrollo, siguen en el tapete y nosotros estaremos muy atentos para llevarles las actualizaciones.